Buenos días, vayan activando sus cámaras, por favor. Bien, ya en la anterior clase habíamos, comentado acerca de algunos factores que podían condicionar y disponer un síndrome coronario como tal. En la presente diapositiva, prácticamente, estamos evidenciando que hay algunos factores más relevantes que otros que pueden condicionar este cuadro como tal. Los pacientes diabéticos, los pacientes con altos niveles de colesterol, triglicéridos, pacientes con antecedente tabáquico, pacientes que sufren de hipertensión arterial, como vemos, son algunos de los factores más relevantes dentro de lo que es la formación de los ateromas a nivel intracoronario. También, pues mencionar que existen otros factores, aunque no tan relevantes, como ser la edad, ¿no? Ese punto ya habíamos comentado previamente, que, si bien en la diapositiva vemos que la edad, en el hombre es superior a los 45 años para poder tener mayor chance de tener un síndrome coronario. Hoy en día este valor, pues ya bajó bastante. Estamos hablando incluso desde los 36, 37 años, que hay alta probabilidad de sufrir un infarto. En la mujer es obvio que la cantidad o la edad es mucho mayor. Estamos hablando de una edad de 55 años para adelante. La verdad, es muy raro encontrar mujeres una relación tal vez 4-1 o 3-1 en cuanto a lo que corresponde a un síndrome coronario. Se ha visto también que en cuanto a la edad, como les mencionaba, las mujeres tienen menos predisposición a padecer un síndrome coronario como tal. En algunos casos, un factor también, dentro de lo que son las mujeres, son una etapa de la posmenopausia. Los cambios hormonales en la mujer pueden producir algunos espasmos a nivel coronario, y esto condicionar, desde luego, un síndrome coronario, ¿no? El ser hombre nos conlleva a que podamos padecer más comúnmente de un síndrome coronario. El factor genético, como les comenté en la anterior clase, es un factor muy importante hoy en día. Si tienen, pues algún antecedente de algún familiar, papá, mamá, hermanos que hayan sufrido un infarto, en cierto sentido se podría decir que hay alguna probabilidad de algún riesgo, algún factor que puede condicionar también que una persona padezca de un infarto como tal, ¿no? Algunos eventos cardiovasculares previos, algún antecedente de alguna alteración a nivel cardíaca. Me refiero a pacientes de repente que tuvieron una cardiopatía congénita, pacientes que se operaron en su momento de algún problema cardíaco, igual tienen algún grado de alteración. En algunos otros casos, la hiperhomocistinemia, un trastorno aunque muy poco, visible en nuestro medio, una causa, la verdad, no tan relevante dentro de lo que corresponde la formación de obstrucciones a nivel de las coronarias prácticamente. Es muy raro, la verdad, encontrar este tipo de factores, aunque en algunos casos sí puede encontrarse, pero realmente es muy raro. Estos factores son relevantes, puesto que en algún momento el paciente puede estar cursando con un problema coronario y, nosotros debemos, como personal de salud, ir indagando y preguntar sobre estos factores. A mayor factores, mayor probabilidad de padecer un problema coronario. Y claro que también acá influye, la clínica, algún otro antecedente relacionado con el tipo de dolor que presenta el paciente, o algún cambio electrocardiográfico que nosotros visualizamos en el momento de evaluar el electrocardiograma. Bien, algunos otros factores también que podemos mencionar. Por un lado está la hipertrofia ventricular izquierda. Recordemos que el ventrículo izquierdo es una de las cavidades que suele hipertrofiarse con mayor facilidad por las patologías de las cavidades izquierdas como tal.
¿no? El paciente, un ejemplo, con alguna valvulopatía, ya sea a nivel de la aorta, ya sea a nivel de la mitral, o en todo caso que padezca de hipertensión. Prácticamente son situaciones que, si no son controladas en su momento, pueden conllevar a una hipertrofia. Si el músculo cardíaco se hipertrofia, ¿no? Si llega a tener una hipertrofia, hay mayor demanda de oxígeno por el aumento de las células miocárdicas. Por lo tanto, esta demanda de oxígeno puede ser que no se cumpla por algún otro factor y condicionar un síndrome coronario. La cocaína, como habíamos comentado anteriormente, puede producir vasoespasmos coronarios sin necesidad de tener ateromas a nivel de las coronarias, y esto condicionar lamentablemente también un síndrome coronario. El sedentarismo, la obesidad, para muchos de nosotros, lamentablemente, bueno, pues estos dos factores influyen bastante. Hoy en día, bueno, con el trabajo, a veces con la actividad que uno realiza, bueno, pues ya se dedica a una vida sedentaria, o en todo caso también, bueno, pues por todo lo que se vive hoy en día, también ya hemos bajado el nivel de cantidad de actividad física, ¿no? Entonces, pues, varios factores que estamos viendo que sí pueden condicionar esta situación. Para las mujeres que utilizan anticonceptivos orales, hay que tener mucho cuidado, siempre hacer sus controles con la ginecóloga para poder ver cuánto tiempo van a continuar con los anticonceptivos, y de repente utilizar otro método anticonceptivo para evitar la concepción, ¿no? Ya habíamos mencionado la hiperhomocistinemia, trastorno a nivel hematológico que puede condicionar la formación de trombos y, bueno, pues favorecer la obstrucción de una arteria coronaria. En algunas raras ocasiones también podemos encontrar, bueno, pues el fibrinógeno y la proteína C reactiva, que son factores importantes que intervienen en la coagulación. Cualquier alteración en estas van a favorecer la formación de trombos y de repente la obstrucción en un futuro de una de las arterias coronarias. Recordemos que el síndrome coronario, si bien la causa más común es la formación de ateromas, también el desprendimiento de un trombo de un lugar específico con la obstrucción de una arteria puede condicionar un infarto, ¿no? Aunque en menor probabilidad, pero sí se puede llevar a cabo al respecto. Entonces, por un lado, los ateromas, las placas ateromatosas que habíamos visto ya en diapositivas previas, son situaciones crónicas, ¿no? Que se van formando y que van obstruyendo poco a poco la luz de la coronaria. Pero bueno, pues si uno ya tiene alguna observación en cuanto a lo que es un trastorno a nivel electrocardiográfico, como al hablar de una isquemia, recordemos que una isquemia es una obstrucción parcial y que, bueno, pues va a existir alguna alteración o la presencia de un dato clínico, generalmente ante la mayor demanda de oxígeno por parte del corazón, ¿no? Entre comillas, ante el estrés físico o algo, entre cualquier tipo de estrés. Mientras tanto, el síndrome coronario es una situación aguda, ¿no? Es un evento agudo donde te está indicando que existe una obstrucción total o casi total de la arteria, y que, bueno, pues la conducta es muy diferente ante estas situaciones, ¿no? En la isquemia yo puedo, bueno, pues ir estudiándola, puedo, bueno, programar a un futuro, hacer una coronariografía y si se requiere una angioplastía. Pero en el síndrome coronario o en el infarto agudo de miocardio como tal, la situación amerita, bueno, tomar una conducta de forma inmediata, ¿no? Ya sea dentro de los 120 minutos o en todo caso dentro de lo que son las primeras 24 horas, porque esto es crucial, porque te puede llevar todo esto a un problema tanto como ser muerte o en todo caso tener complicaciones mucho más serias, ¿no? Hay varios estudios que hoy en día se manejan, ¿no? Viendo qué factor puede ser el más predisponente para poder, bueno, desencadenar un síndrome coronario. Y si vemos en la imagen, la hipertensión hoy en día ha tomado una gran importancia. La hipertensión arterial se ha visto que, bueno, con un mal control y lamentablemente una alteración dentro de lo que es el miocardio del ventrículo izquierdo, condiciona más los síndromes coronarios como tal. Entonces, el nivel de hipertensión o la tasa de incidencia hoy en día ha aumentado bastante, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, hay muchos pacientes, incluso jóvenes, que padecen de hipertensión arterial,
Y bueno, lo más importante es hacer un buen diagnóstico y tratarlos. Si ustedes no los tratan, estos pacientes, a la larga estos pueden sufrir un síndrome coronario como tal y complicarse, ¿no? Hoy en día, bueno, dentro de la consulta vemos muchos pacientes que están muy mal controlados dentro de lo que es eh, la revisión o en todo caso el tratamiento que se da al paciente. Si ustedes tienen un paciente con 180, 100 de presión, un losartán, dos losartán, de repente no es la conducta más apropiada, ¿no? Por más que ustedes les den estos antihipertensivos, la hipertensión va a continuar y va, desde luego, conllevar a una complicación. Siempre tratamos bueno, de usar una monoterapia en una hipertensión grado 1, pero si ya tenemos una hipertensión grado 2 o un paciente que está con una crisis hipertensiva, tipo urgencia, tenemos que tratar de usar 2 o 3 fármacos para que podamos reducir la presión, ¿no? Entonces, hacer una monoterapia a veces va de acuerdo al tratamiento, pero tal vez, bueno, según el nivel de hipertensión, tendrían que optar ustedes por utilizar 2 antihipertensivos o 3. El tabaquismo también se ha visto que es un factor muy importante que puede condicionar y favorecer la formación de ateromas a nivel intracoronario y algunos otros factores como ser la dislipidemia, la diabetes mellitus y los antecedentes familiares también son algunos factores importantes, aunque en menor proporción, pero sí que pueden condicionar un infarto como tal. Bien, al hablar de enfermedad coronaria, por un lado, sabemos muy bien y habíamos comentado que tenemos algunas características referente a cuadros clínicos que pueden ser asintomáticos, ¿no? Habíamos comentado que tenemos la angina silente, ¿no? La angina silente, prácticamente, donde el paciente no presenta síntomas, pero sí se puede evidenciar en el momento en que se hace un estudio electrocardiográfico, algunos trastornos a nivel de lo que corresponde la onda T. Si recordamos bien, la onda T habíamos indicado que se relaciona con problemas isquémicos, ¿no? Entonces, la isquemia se va a relacionar con trastornos en la onda T. Una onda T que pueden encontrar la picuda o una onda T que la pueden encontrar negativa. Entonces, el electrocardiograma en algún momento en estos pacientes que tienen una angina silente nos van a ayudar al diagnóstico y nos van a ayudar a tal vez tomar una conducta y prevenir un infarto como tal. La angina crónica, si recordamos, es la angina estable, ¿no? La angina estable donde, bueno, pues el paciente en algún momento va a referir molestias, especialmente en algún tipo de estrés y posterior a entrar a un reposo, la sintomatología desaparece, ¿no? Son las más, tal vez, bueno, pues conocidas en nuestro medio. Recordemos también que la angina de Prinzmetal o la angina, perdón, la angina silente, la sintomática, generalmente se presenta en los diabéticos, ¿no? Y acá nos falta la angina de Prinzmetal, que, bueno, pues es una angina donde existe un vasoespasmo, ¿no? Un vasoespasmo en las coronarias, pero en ningún momento existe la formación de ateromas. Ahora, si vemos bien, entramos a los síndromes coronarios, ¿no? Síndrome coronario es otra cosa, un dato muy diferente. Hoy en día se sabe que dentro de los síndromes coronarios se ha incorporado a la angina inestable, porque si recordamos, la angina inestable es, bueno, pues tener un paciente que va a tener cuadros clínicos de dolor precordial típico a nivel cardíaco, y que este dolor no va a ceder incluso en el reposo, que tal vez para poder evitar una descompensación del paciente necesitamos utilizar antianginosos, ¿no? Como ser la nitroglicerina, un vasodilatador excelente, pero se dice que la angina inestable prácticamente está a un paso de cursar con un síndrome coronario, con un infarto agudo de miocardio. Por eso se la ha incorporado a los síndromes coronarios. Pero ojo, muy importante, la angina inestable no es considerada como una emergencia, ¿no? Tal vez se podría considerar como una urgencia, donde ustedes tienen chance, tienen tiempo para poder estudiar esta situación y tal vez, bueno, pues brindarle una atención o realizarle un estudio referente a una coronariografía, ¿no? Estos dos puntos que vemos acá son los más relevantes. Acá tenemos el infarto agudo no Q y el infarto agudo Q. Y todos ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere con Q?
El tener una onda Q en el electrocardiograma denota necrosis, muerte celular. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese paciente que estaba cursando con un infarto, bueno, lamentablemente ha proseguido este infarto y tenemos por consiguiente muerte celular. Sabemos muy bien que si existe muerte celular, no va a haber células que las reemplacen a estas células muertas. Y la parte que presenta esta necrosis, entre comillas, va a empezar a disfuncionar. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el infarto agudo no Q? El infarto agudo no Q es igual al hablar del síndrome coronario sin elevación del segmento ST, ¿no? Es lo mismo. Si hablamos del síndrome coronario sin elevación del segmento ST, esto es igual a tener una arteria casi obstruida, casi totalmente obstruida. Me atrevo a decir que un 90% está obstruido de la luz de la arteria, ¿no? Pero el infarto Q, este es igual a que hablar de un síndrome coronario con elevación del segmento ST, ¿no? Acá la arteria está totalmente obstruida, entonces no hay nada de flujo, cero flujo. Por lo tanto, el síndrome coronario con elevación del segmento ST, es obvio que al relacionarse con una obstrucción total de la arteria, la muerte celular desde luego se va a realizar con mayor prontitud. Por eso es que hablamos de infarto Q, ¿no? Porque esta sí o sí nos va a llevar a una muerte celular si nosotros no tomamos una conducta apropiada. Y por último, si bueno, pues no hacemos un buen diagnóstico, el paciente puede tener una muerte súbita, fallecer el momento en el que tal vez nosotros encontramos en contacto y no tomamos una conducta apropiada. Yo sé que es difícil dependiendo del lugar donde nos encontremos, ¿no? Pero recordemos que nosotros tenemos que hacer con el paciente lo que se debería hacer. ¿En qué sentido? Si yo tengo un paciente que viene al hospital, un ejemplo, a una clínica, les coloco, bueno, pues un nombre que tal vez todos los conocen, la Clínica Los Ángeles, ¿no? La Clínica Los Ángeles, bueno, tiene todas las especialidades e incluso tiene la unidad de coronario. Entonces, el que un paciente acuda a este servicio, el que se le haga un electrocardiograma, el que se visualice una alteración en el electrocardiograma y que inmediatamente se pueda tomar una conducta, se puede tomar conducta de forma inmediata porque tenemos el servicio para hacer una coronariografía y si se requiere una angioplastía más, el implante de stents. Pero imagínense que, bueno, pues el paciente acude, un ejemplo, al hospital de Punata. ¿No? En el hospital de Punata, bueno, ni siquiera hay cardiólogos, son médicos internistas que desde luego tienen una base y conocimiento también en cardiología, pero que no tienen un servicio para poder hacer una coronario o una angioplastía. Entonces, esa situación es muy diferente, pero si yo no tengo los medios necesarios para poder brindar una atención al paciente, mi obligación es referirlo a un hospital o a una clínica de mayor complejidad, ¿no? Donde puedan resolver el problema. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar una conducta, el hacer un buen diagnóstico y el tal vez darle una dosis de ataque en cuanto a lo que son algunos fármacos que vamos a ver a posterior. Y inmediatamente referirlo, ¿no? Entonces, ustedes como médicos generales tienen que tener ese cuidado de poder tal vez tener esa inquietud de hacer un electrocardiograma en el momento en el que el paciente viene a la consulta y nos refiere un cuadro clínico que se relaciona con un síndrome coronario. Bien, entonces, algunos datos importantes, hay algunos esquemas que les voy a mostrar que son muy interesantes y que a algunos de ustedes les va a servir el momento de tomar una conducta. El paciente, el momento en que viene a la consulta, siempre nos va a referir un cuadro clínico, ¿no? Un dolor a nivel precordial, de tipo opresivo, que si sería brazo izquierdo, o de repente región de epigastrio, o de repente región a nivel de cuello anterior, o región cervical anterior, etcétera. Entonces, lamentablemente, todos quisiéramos que todos los pacientes sean o presenten toda la clínica como nos indican los libros, ¿no? Lamentablemente no es así. Algunos de los estudiantes de práctica les explico eso, ¿no? En los libros nos dan una pauta, una idea, pero lamentablemente no nos dan todo lo que tal vez nosotros encontramos en el momento en el que entramos en contacto con los pacientes. Entonces, obligación de ustedes es siempre indagar y preguntar ese tipo de dolor, la característica del dolor y relacionarlo con los factores que tal vez presente el paciente, ¿no? Preguntar si es que fuma, preguntar si es que bebe, preguntar si es que tiene una vida pues sedentaria, es obeso, tiene alguna enfermedad concomitante, tiene algún factor predisponente genético, etcétera.
Entonces, el momento en que el paciente viene a la consulta, yo le haré el electrocardiograma, ¿no? Le haré el electrocardiograma. Una vez que hago el electrocardiograma, si veo, bueno, pues alguna alteración del segmento ST, inmediatamente los referiré, ¿para qué? Para que se haga una coronariografía. Pero si este electrocardiograma es dudoso, yo no veo ninguna alteración en el segmento ST, de repente veo alguna alteración en la onda T o de repente es, bueno, pues normal, voy a solicitarle que un test de provocación, ¿no? Un test de esfuerzo para que me entienda. Entonces, dentro de los test de provocación está el test de esfuerzo, donde el paciente está monitorizado y empieza a correr en una banda. Esta banda, bueno, pues va a aumentar su velocidad de acuerdo a programación y también va a aumentar su pendiente, tratando desde luego de hacer un mayor esfuerzo por parte del paciente y tratando también de que el corazón se fatigue, ¿no? Inmediatamente que el paciente refiere dolor a nivel, una vez que se está haciendo el estudio, o hay algún cambio electrocardiográfico dentro de lo que es la monitorización, inmediatamente se suspende el estudio. Pero si el paciente tolera la capacidad, bueno, pues que él mismo lo presenta, automáticamente y no tiene clínica, se consideraría como un test de esfuerzo negativo. Mucho dependerá de la clínica y también los cambios electrocardiográficos que presenta el paciente una vez que se hace el estudio. Otra prueba de provocación es el ecoestrés. El ecoestrés generalmente lo realizamos en aquellas personas que no pueden hacer el test de esfuerzo, ¿no? Porque podemos tener pacientes que están cursando con artritis reumatoide, pacientes que de repente tienen algún problema en cuanto a lo que son las articulaciones, como ser una artrosis, etcétera. Entonces, generalmente el ecoestrés lo hacemos en personas que tienen dificultades para poder hacer este test de esfuerzo que implica, bueno, el caminar y el coser en algún momento. Por otro lado, tenemos otro test de provocación, que es el cintigrama miocárdico. El cintigrama miocárdico, la verdad, no lo usamos mucho. Es un procedimiento que no lo tenemos a nivel sudamericano y que también es, bueno, pues un procedimiento que se necesitan algunos medios de contrastes especiales para poder realizarlo. Por lo tanto, no lo vamos a mencionar mucho en cuanto a lo que es el cintigrama miocárdico. Una vez que hacemos el ecoestrés o el test de esfuerzo y nos da positivo, automáticamente ese paciente es candidato para hacer una coronariografía, ¿no? Porque nos ha dado un estudio positivo. Pero si es negativo, bueno, tranquilos, bueno, prácticamente estaríamos hablando de un paciente que no está presentando ninguna alteración durante el esfuerzo. Algo que me olvidaba es que el ecoestrés es como un ecocardiograma, ¿no? Es una ecografía del corazón. Pero la palabra estrés quiere decir que nosotros durante el estudio tenemos que eh, fatigarlo al corazón, no estimularlo, hacer que trabaje más. Entonces, una vez que se hace el ecocardiograma, inmediatamente se le administra al paciente dobutamina. La dobutamina va a producir que el corazón empiece a trabajar más rápido, va a condicionar una taquicardia. Y el momento en el que se está haciendo el estudio y si se llega a visualizar una alteración de las paredes del corazón una vez que se está llevando a cabo la taquicardia, inmediatamente se considera como un test positivo. Todas las paredes del corazón deberían contraerse de la misma forma ante el reposo y durante la actividad o durante el esfuerzo. Inmediatamente que yo veo que una pared empieza a tener o ya no se está moviendo de la misma forma o deja de moverse prácticamente, automáticamente se consideraría como un test positivo, ¿no? Y si me da un test positivo al ecoestrés, candidato para coronariografía. Entonces son situaciones muy diferentes, ¿no? El electrocardiograma es el estudio base que nos va a ayudar a tener una orientación en la conducta que vamos a tomar. Entonces, para todos ustedes, tengan mucho cuidado en dar lectura en el electrocardiograma. O lo que me pasó antes de ayer, que un paciente va a una clínica, lo ve un interno, hace un electro y no lo interpreta, le da de alta al paciente y bueno, pues pasada ya unas 24 horas, el paciente viene a la consulta privada, viene mal, con un ACV, le hacemos el electro y el paciente está con una fibrilación, ¿no? Entonces, el hecho de que lamentablemente algunos no sepan leer el electrocardiograma, bueno, por lo menos lo básico, por lo menos que tengan una inquietud en cuanto a lo que es una pequeña alteración que ustedes ven en el electrocardiograma y poder referirlo o tomar una conducta, lamentablemente
puede conllevar a complicaciones por parte del paciente, ¿no? Y el paciente ya viene con su ACV, sabemos muy bien que un ACV puede tener algunos daños irreversibles por parte del paciente, y quien queda mal no es el médico, ¿no? Queda mal la institución y lamentablemente la persona que está haciendo el estudio. Entonces, si ustedes no pueden leer el electrocardiograma, busquen siempre a una persona capacitada para que pueda tomar una conducta si es que algo les llama la atención. Otra conducta que debemos tomar, algo importante, ¿cuándo pedir enzimas cardíacas? Sabemos muy bien que el paciente que se está infartando, por el sufrimiento a nivel de las células miocárdicas, se van a liberar algunas enzimas que nos van a ayudar en cuanto a lo que es el diagnóstico. Entonces, una vez que yo que viene el paciente a la consulta, refiere un cuadro clínico relacionado con un problema isquémico, relacionado, ¿no? Más o menos que se asemeja, porque no todos los cuadros clínicos que se refieren dolor precordial son de tipo cardíaco. Entonces, inmediatamente yo le haré el electrocardiograma. Si le hago el electrocardiograma y sale normal, bueno, pues tranquilos, ¿no? Puede ser que aquí ya, como les comenté anteriormente, le haga una test de provocación, ¿no? Le hago un test de provocación, como vemos acá. Segundo, si veo que existe un síndrome coronario con elevación del segmento ST, lo que había hablado un momento, el síndrome coronario con elevación del segmento ST es como tener una arteria obstruida. Por lo tanto, es igual a hablar de un infarto agudo de miocardio Q, ¿no? Porque hay mucha probabilidad de que ese paciente tenga necrosis. O en todo caso, si hago el electrocardiograma, puedo encontrar esta otra situación, que es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST o con infradesnivel, que es lo mismo. Infradesnivel o sin elevación del segmento ST es lo mismo. Entonces, este paciente que está con infradesnivel, quiere decir que la arteria está tapada o se relaciona con una arteria tapada casi al 100%, un 90%, ¿no? De tener tal vez una obstrucción. Por lo tanto, dentro de lo que es esta clasificación, también se relaciona con un infarto no Q. ¿Por qué no Q? Porque la conducta en el síndrome coronario sin elevación del segmento ST o con infradesnivel, en la conducta nosotros tenemos más tiempo. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos hacer la coronario dentro de las 24 horas. No es una emergencia, es una urgencia, ¿no? Donde tú tienes un tiempo establecido para poder cambiar esta situación. Mientras que el síndrome coronario con elevación del segmento ST, prácticamente, bueno, pues es una emergencia y nosotros tenemos que tomar una conducta apropiada. ¿Cuál será la conducta? Hacerlo de forma oportuna y de forma rápida, una coronariografía y tratar desde luego de inmediatamente resolver la obstrucción arterial con algunos stents si requeriese el caso. Bien, ahora, dentro de las enzimas cardíacas, en las anginas, angina estable, angina inestable, etcétera, las enzimas cardíacas siempre van a estar negativas, no se olviden. O sea, en vano van a pedir ustedes enzimas cardíacas en las anginas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento celular solamente se da durante el esfuerzo, ¿no? Si no hay esfuerzo, prácticamente no va a haber un sufrimiento celular. Por lo tanto, el sufrimiento celular tampoco no es muy crónico o muy intenso, no puede haber un compromiso muy serio de las células. Pero en los infartos agudos de miocardio, síndromes coronarios con elevación, sin elevación del segmento ST, prácticamente en esto sí podemos encontrar las enzimas cardíacas positivas. ¿Por qué? Porque estoy hablando en el síndrome coronario con infradesnivel del segmento ST, estoy hablando que hay una obstrucción casi total, 90% de la luz de la arteria. Entonces, por ende, las células van a empezar a sufrir, van a empezar a tener mayor, bueno, pues alteración en su funcionamiento. Y lo mismo, en el síndrome coronario con elevación del segmento ST, prácticamente estamos hablando que las células no van a recibir nada de sangre. Por lo tanto, es obvio que las enzimas cardíacas van a aumentar, ¿no? Y eso ya les expliqué, que estas enzimas como la troponina, la CPK, CPKMB, la mioglobulina, etcétera, son enzimas que se liberan ante lo que es el sufrimiento de las células miocárdicas como tal.
Muy bien, entonces no se olviden. Angina, no pido nada de enzimas cardíacas. Infarto, síndrome coronario con elevación del segmento ST, síndrome coronario con un infradesnivel o sin elevación del segmento ST, que es lo mismo, prácticamente yo tengo que solicitar enzimas cardíacas para ayudarme dentro de lo que es el diagnóstico. Ante electrocardiogramas normales o electrocardiogramas con alteración de la onda T, yo puedo solicitar un test de provocación. Si me sale positivo, haré la coronariografía y angioplastía si requiriese el caso. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es los electrocardiogramas, no nos olvidemos que en algunos casos, bueno, es un estudio muy importante, ¿no? Muy importante que nos ayuda a resolver y nos ayuda dentro del diagnóstico. Ustedes tienen 10 minutos aproximadamente para hacer un electrocardiograma en el momento en el que entren en contacto con el paciente. Incluso al hacer la anamnesis y hacer el electro, lo más rápido posible, porque estos pacientes, mientras más tiempo pase, más probabilidad de que sufran un infarto, ¿no? En algunos casos también vamos a encontrar algunos electrocardiogramas normales. Eso depende de qué, depende mucho del tiempo de evolución de la enfermedad. Por lo tanto, al momento que yo hago un electrocardiograma, el momento en el que estoy en contacto con el paciente, yo tengo que inmediatamente tomar una conducta o ver algunos estudios más que me colaboren. Por ejemplo, el tener un paciente que viene a la consulta, el ver el cuadro clínico, por un lado, el ver los factores, el ver el electrocardiograma, son 3 puntos importantes que yo tengo que tomar en cuenta. Pero de esos 3, por lo menos tengo que tener 2 para tener una alta probabilidad de que el paciente está cursando con un infarto. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo le hago enzimas cardíacas y un electro que es evidente que tiene alteraciones en el segmento ST, ya estaría ante un paciente que está con un problema cardíaco. Si yo tengo enzimas cardíacas y tengo la clínica, también tengo la misma alteración o sospecha ante lo que es un paciente con un problema cardíaco. El electrocardiograma, si bien es un estudio fundamental e importante que nos va a ayudar en el diagnóstico, recordemos que no es el todo dentro de lo que es el diagnóstico de estos pacientes. Nosotros tenemos que tener por lo menos 2 estudios para poder tener una conclusión acerca del estado del paciente y de la alteración a nivel de las coronarias. Bien, ahora un ejemplo, vamos a ver acá un electrocardiograma donde nos está mostrando un ligero infradesnivel, una ligera depresión del segmento ST. Entonces, ¿cuándo es significativo? Cuando encontramos esta alteración a nivel de 2 derivaciones contiguas o 2 derivaciones hermanas. Si vemos acá, nos está mostrando con las flechas el ligero infradesnivel del segmento ST. Acá está más o menos un cuadro y medio de la línea de base. Esta es la línea de base y acá tenemos el segmento ST que está ya deprimido. Acá lo mismo y acá también ligero, muy ligero en B6 y acá vemos en D2, D3 y ABF, ¿no? Una ligera, mínima depresión, pero que nos puede ayudar dentro de lo que es la sospecha de un paciente que está cursando con un síndrome coronario sin elevación del segmento ST o infradesnivel, que es lo mismo. Entonces, yo tengo que relacionar siempre estas alteraciones y tengo que ver en qué derivaciones existe la alteración. Si recordamos, ya la anterior clase les había comentado que B1 y B2 son derivaciones contiguas. Cualquier alteración en el segmento ST o en la onda T nos indica que el compromiso se encuentra a nivel del tabique o del septo interventricular, pero tienen que estar las dos, ¿no? En las dos. B3, B4 son derivaciones también contiguas que representan la cara anterior. B5, B6, la cara lateral baja. D1 y ABL, la cara lateral alta. Y por último, tenemos D2, D3 y ABF.
Estas tres representan la cara inferior del corazón, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que estos electrodos se relacionan más con el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es aquel o aquella estructura o aquella cavidad que tiene más chance desde luego, de tener un problema a nivel de las coronarias, de esa cavidad, pero también puede haber del lado derecho, ¿no? Entonces, si recordamos, cuando vimos un video en el inicio de clases y les hablaba de los electrodos precordiales, yo los coloco en lugares específicos, ¿no? Cuarto espacio, borde parasternal izquierdo, borde parasternal derecho, B4, quinto espacio intercostal, línea clavicular media, izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos electrodos tiene una posición a nivel de la caja torácica anterior, pero, ojo, muy importante, me captan más del lado izquierdo, o sea, de la cavidad izquierda, les recalco. Para poder ver si es que un paciente está teniendo un infarto del lado derecho, yo tengo que cambiar estos electrodos hacia el lado derecho de la cavidad torácica, ¿no? En la misma posición. B1, B2 lo dejo donde tiene que estar, no los cambio. B3, B4, B5, B6 lo cambio al lado derecho para poder detectar y ver si es que hay algún compromiso en la cavidad derecha del corazón. Entonces nosotros tenemos que ir viendo también estas alteraciones. Fíjense acá, tengo una onda T invertida, ¿no? Una onda T invertida. Acá también tengo una T invertida. Cuando ustedes hagan un electrocardiograma en un niño, van a ver que la onda T, hay una T invertida en B1, ¿no? Pero no en B2. Y los niños, la verdad, es casi no probable, o sea, una probabilidad, incluso no, me atrevo a decir que no, ellos no se pueden infartar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no están pues con esa disposición de estar varios años tal vez alimentándose de forma no correcta y tampoco, bueno, los niños generalmente no viven esa vida estresante que tenemos los adultos, ¿no? Entonces, poca probabilidad de que ellos infarten. El encontrar una onda T negativa en los niños en B1 solamente está indicándonos un ligero trastorno en la repolarización ventricular, que después esto se va a corregir con el tiempo, no es patológico. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Algunos estudiantes que, bueno, pues que les doy electros de niños, lamentablemente tienen esa dificultad de poder siempre pensar de que lo que se les muestra siempre va a estar presente, ¿no? No todo lo que vemos es cierto, ¿no? Eso les recuerdo muy bien. Entonces, para que tenga significado, siempre tiene que estar, les recalco, en dos derivaciones contiguas, como este electrocardiograma de la parte inferior. Si yo veo, miren, B1, la onda T no lo veo, está aplanada. Acá en B2 está pues visible. Lo que me llama bastante la atención, fíjense, es la onda T invertida. Acá tengo en B1, acá tengo en B2, tengo en B3, B4, B5 y en B6 no hay. Entonces, B5 y B6 representan la cara lateral baja. Como en B6 no existe, la verdad, yo en ningún momento pensaría que la cara lateral está comprometida, porque no están las dos con la misma imagen. Entonces, acá tal vez me atrevo a decir que hay un compromiso o una isquemia a nivel de lo que corresponde la cara anterior y el septo interventricular. Es una isquemia anteroseptal. ¿Por qué? Porque vemos esta onda T invertida en B1, B2, que representan el septo. Veo en B3, B4, que representan la cara anterior. Y B5 y B6 no lo menciono. ¿Por qué? Porque en B6 está normal, la onda T está positiva y acá está negativa. Entonces no tiene significado dentro de lo que es la visualización de una alteración electrocardiográfica. ¿Listo? Entonces eso siempre tomen en cuenta para poder hacer una deducción de cómo están o existe una alteración a nivel de las coronarias. Bien, ahora vamos, bueno, un poco les voy